Bueno, como pudimos ver en el desarrollo de la audiencia, para el movimiento es muy clara la tensión que se vive en los territorios por diferentes tipos de interpretación del uso de la figura de utilidad pública. Definitivamente, como lo decía el senador Alberto Castilla, si bien hoy vivimos una situación ya crítica en el abuso, en el mal uso de esta figura con los megaproyectos mineroenergéticos, pues se ve una amenaza grandísima ya cómo esta figura empieza a avanzar también a otros terrenos en los cuales no había ingresado, también para despojar a las comunidades y arrebatarles esa autonomía. Fue muy interesante escuchar del académico decir que hay utilidad pública, sí, si no genera contaminación, si no se pierde la autonomía de los territorios, si es subyacente al conflicto armado, si no hay detrimento de los derechos fundamentales, si beneficia a estructuras armadas, si no aporta de manera eficaz a las rentas del Estado, digamos que no habría utilidad pública. Si afecta a población que es víctima de violación de derechos humanos y víctima del conflicto. Y realmente para nosotros podríamos decirlo con toda claridad que todos los casos que escuchamos en este auditorio pues tocan por lo menos uno de estos elementos. Y hay casos en los que se tocan todos los elementos y de entrada podríamos decirle no tiene utilidad pública, por lo menos del lado de la sociedad civil, ese megaproyecto, esa intencionalidad de que las sidres tengan utilidad pública, por lo menos podemos decirlo desde ya como conclusión, no tiene utilidad pública, los megaproyectos mineroenergéticos no tienen utilidad pública desde nuestra percepción. Y no solo porque lo digamos nosotros, sino que el profesor explica claramente, como ya hay sentencias de la Corte que así lo están diciendo. Solamente en el tema de contaminación de suelos y de agua podríamos decir que la degradación generada por proyectos hidroeléctricos ya está contaminando los suelos y las aguas, está degradando las aguas y de entrada podríamos decir no podría tener esta figura. Llama la atención en el primer panel la presentación del gobierno por parte de Guillermo Rivera, en el sentido de decir que es responsabilidad del Congreso de la República. Se siente como que se tira la pelota un poco, no sé si Alberto estaba en esa intervención, nosotros sentimos como ahora de quién es la culpa, como está pasando un montón de cosas y entonces la responsabilidad es de los legisladores. Y pues los legisladores todos no están aquí, todos no están con nosotros, todos no entienden lo que vivimos en el territorio y entonces hay que dar ese debate con el resto de legisladores. Entendimos que por allí iba también como la intervención del viceministro, como no es un asunto de gobierno, prácticamente el gobierno aplica la norma, pero la norma fue dictada desde el espacio del Congreso. Lo que es muy preocupante de entrada, porque como dijo el profesor, pues sí hay una norma y además hay una jurisprudencia. Entonces aquí tenemos también una tensión entre la norma que se tiene y por eso la propuesta del Movimiento Ríos Vivos es continuar con este debate y que en este debate pues haya una reforma si es necesario, que se pueda ahondar en todos y cada uno de los temas aquí tratados y de los paneles que agrupamos en el tema minero, en el tema energético, en el tema de sidres, profundizar en el uso de esa figura para que si es necesaria la reformulación, o yo no sé cómo se le llama, no soy, los cambios a la norma, pues que se hagan los necesarios para que no sea abusada esta figura en detrimento de las comunidades. Lo otro que planteaba el viceministro es que efectivamente no era su responsabilidad todos los conflictos socioambientales, digamos que el tema de la utilidad pública no era de su responsabilidad, pero sí es de su responsabilidad y de ese ministerio las tensiones y los conflictos sociales derivados del uso de esta figura de utilidad pública y de hecho pues asiste precisamente por un compromiso en una movilización social. Para nosotros sí es transversal porque sí hay una conflictividad socioambiental grandísima en el país en la que por eso esperábamos que se quedara hasta el final
para buscar rutas y salidas para superar esa conflictividad socioambiental en casos tan graves como los que hemos venido planteando en Hidroituango, en San Martín, en los proyectos que todavía ni siquiera tienen licencia ambiental, pero que ya hay una oposición, como es el caso de los compañeros de la zona de reserva campesina de Cabrera y los demás. Es muy importante que, digamos, quede claro en que la utilidad pública no puede tener viabilidad si genera desalojos forzosos. Las primeras experiencias que nos contaban los compañeros del movimiento Ríos Vivos con la crueldad en la que se están dando este tipo de figuras y también el desarrollo, y eso sí lo dijo el viceministro, dijo que ellos eran responsables entonces en el desarrollo de la legislación, es decir, sus propios decretos. Y en esa medida para nosotros queda la siguiente conclusión, Alberto, y pedirles a los demás congresistas y senadores que nos ayuden, porque el decreto 1575, que posibilita los desalojos forzosos, ellos, el viceministro, como voz del gobierno, dijo que ellos eran responsables del desarrollo. ¿Entendí bien? Entonces son responsables de ese decreto y el movimiento está exigiendo se derogue un decreto que está desalojando a la gente por la fuerza, que usa la violencia como mecanismo para solucionar un conflicto que no se va a solucionar por la violencia, como ya hemos visto en Colombia. La violencia no sirve para solucionar el conflicto. Nos preocupa ese límite que planteaba el compañero de San Martín. ¿Hasta dónde llega el diálogo social? ¿En qué momento se agota esa vía del diálogo y hay que pasar al uso de la violencia? Nos preocupa que ese límite no es muy claro. ¿Qué entendemos entonces por diálogo social? O sea, ¿cómo decimos hubo diálogo social en el caso de los barequeros afectados por Hidroituango y entonces ya se pasó al ejercicio de la fuerza? ¿En qué momento y quién puede determinar eso? Porque lo que hemos visto es que aquí todo se soluciona por la violencia, pero entonces su justificación es que se agotó el diálogo social. Para nosotros eso quedó sumamente claro y creemos que hay que insistir en que esos decretos de desarrollo de la normatividad pues tienen que ser reevaluados, derogados y que se limite ese uso de la violencia con mayor contundencia. Finalmente, plantearles, el movimiento tiene algunas propuestas en relación a dar continuidad con este debate, la continuidad del debate público, para aclarar cómo se define la utilidad pública. O sea, para mí fue sorprendente realmente que el señor del Ministerio de Minas y Energía, todavía escuchando los testimonios, diga: todos estamos de acuerdo con las represas. Es decir, nos desconoció a todos los que estamos aquí, a todos los del movimiento Ríos Vivos, porque él afirma con toda la contundencia de que todos estamos de acuerdo con ese tipo de megaproyectos. Sigue invisibilizando la oposición. Y también era la molestia del viceministro, es que con posturas radicales, fue la palabra que usó, no vamos a llegar a ningún lado. Pero, ¿y cómo no podemos expresar la oposición política a la política minero-energética de Colombia si nos está causando este daño? Yo creo que en esa postura del viceministro también se está vulnerando el derecho a la oposición política. Nosotros estamos haciendo legítima oposición política a una política minero-energética, valga la redundancia, legítima. O sea, se supone que también el Polo Democrático hace oposición política, porque casi que el viceministro nos está diciendo no se puede decir A y B, no podemos estar en estos extremos, y entonces desaparece la posibilidad de oposición política. ¿O por qué, digamos, esa molestia con que nosotros planteemos no más represas, o con que nosotros planteemos no más proyectos de fracking en el país, o con que planteemos no más minería? Tiene que ser una oposición así porque realmente es nuestra postura política. Se debe revisar la jurisprudencia nacional e internacional. Lamentamos que Naciones Unidas no nos haya podido acompañar el día de hoy, a pesar de que haya confirmado, porque en esa jurisprudencia nacional e internacional hay posibilidades de que se garanticen los derechos humanos de todas las comunidades afectadas por las declaratorias de zonas de utilidad pública, para garantizar el derecho constitucional a la multiculturalidad, a la cohabitación, y para que en ninguno de los casos se generen desplazamientos por el desarrollo ni vulneraciones a los derechos humanos.
Como conclusión y propuesta, el movimiento sigue planteando en que hay que incorporar a la legislación colombiana todos los tratados internacionales en la materia, los principios básicos para los desalojos forzosos y seguirles dando fuerza y seguir buscando cómo son vinculantes. La Corte Constitucional los ha hecho vinculantes para algunos casos en el tema de víctimas de la violencia del conflicto armado en Colombia, los hace vinculantes, ellos no los han cumplido, pero los hace vinculantes y hay que avanzar, digamos, en esa reflexión. También proponemos, y ya se ha hecho una gestión en ese sentido, pero debe haber una solicitud del gobierno, y vamos a seguir insistiendo en ella, en la necesidad de que haya una visita del mandato del Relator Especial de Naciones Unidas para el Desplazamiento Forzado. Era una de las solicitudes que teníamos al final para el gobierno. Ya se ha dialogado, se ha conversado con el Relator Especial para el Desplazamiento Forzado, pero como ustedes bien lo saben, pues debe recibir una invitación del gobierno para que esa visita pues salga con un documento, con un informe sobre esta situación y podamos entonces documentar también claramente cómo el desarrollo también está desplazando, cómo los proyectos mineroenergéticos se están desplazando y tener ese documento por parte del relator nos parece una propuesta interesante en la que podríamos avanzar. Una visita del mandato del Relator Especial de Naciones Unidas para el Desplazamiento Forzado nos permitiría también avanzar en esa reflexión que sí se ha hecho internacionalmente y que Colombia, digamos, ha ocultado el desplazamiento por el desarrollo porque también se ha impuesto la lógica del desplazamiento por el conflicto armado, que no son excluyentes, que tienen relación, pero que no se ha permitido visibilizar el desplazamiento por el desarrollo precisamente porque el otro ha sido tan dramático, tan trágico que no nos permite resaltar esas otras formas de desplazamiento. Finalmente proponemos que se adopten los lineamientos internacionales en materia de utilidad pública y proyectos de desarrollo según las observaciones generales de Naciones Unidas, así como las demás directrices asociadas a megaproyectos. Ya serían los congresistas, los senadores, los que nos dicen la ruta sobre la cual trabajar para que se implementen en Colombia o cómo hacemos para avanzar en ese trabajo. Rechazamos que esto se aplique solo a personas, digamos que lo que les contaba ahorita, nosotros sí queremos que quede muy claro, así como Alberto lo señalaba, con el tema de las sidres, que no se dejó establecidos los criterios específicos, los parámetros para las declaratorias de utilidad pública en materia de sidres. Nosotros sentimos eso mismo en materia de mineroenergética, a pesar de que el viceministro decía que sí. Esos parámetros son muy ambiguos, tanto como lo expresó en materia de las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión se incluyen en el proyecto original de generación de energía y él decía que no requieren utilidad pública. Lo que pasa es que la utilidad pública del proyecto de transmisión depende del proyecto hidroeléctrico. Entonces está incluida, no es que no la necesite, no, es que ya la obtuvo de entrada, sin discusión alguna, sin licencia ambiental incluso. Obtuvo declaratoria de utilidad pública sin licencia ambiental. Entonces, para nosotros sigue siendo muy importante que esos parámetros para todos los casos tienen que quedar absolutamente reglados y debe haber un control y un seguimiento muy expedito. Muchísimas gracias.